Juan, bueno, queríamos consultarte acerca de estas afirmaciones que hiciste hace pocos días respecto de que iba a haber una evolución del desempleo en el segundo semestre de este año y que iba a ser muy marcado. ¿Qué es lo que nos podés contar respecto del tema? Unos miles de pymes y algunas empresas grandes se creyeron lo de la recuperación económica en B corta. Quiere decir que todos pensaban, como decía el presidente y su equipo económico, si es que se lo puede llamar así, que sobre el fin del primer semestre se llegaba a tocar fondo y a partir de ahí había recuperación hacia arriba de la actividad económica, y entonces había que aguantar este primer semestre con pérdidas, con caídas fuertes en el consumo y demás, no despedir, no suspender, no cerrar en el caso de algunas pymes y ponerle la espalda a la cosa. Evidentemente, estando ya a principios de agosto y viendo que no hay no solamente una recuperación en B, sino que no hay ninguna razón para que esa recuperación en B, como dijo el propio asesor de Milei, Kerestegian, que fue despedido por decirlo, al no ocurrir eso, yo creo que va a haber muchos miles de pymes y algunas empresas grandes que van a empezar a recapacitar sobre si despedir, suspender, cerrar y demás. Entonces vamos a ver una aceleración de los despidos y una suba en el desempleo muy fuerte en este segundo semestre por, de alguna manera, acabársele la nafta a los que estaban aguantando y por cambiarle la perspectiva a los que estaban viendo por especulación y que tenían la posibilidad de alguna manera de aguantar. Bien, los distintos índices según lo ha de alguna manera demostrado el INDEX, como otras asociaciones que se dedican a la investigación de la evolución de la economía, mayoritariamente han coincidido en que hay no solo una baja del empleo, sino de la actividad económica en rubros que son muy importantes, como el caso de la construcción. La obra pública está suspendida, cayó también la recaudación. De esa recaudación el 70% se dedicó a pago de servicios de empréstitos públicos, y por lo pronto parece ser también de que una materia que vos conocés, el Central está a 6.000 millones de dólares en rojo. Así es, el Central está con reservas netas negativas, quiere decir que está manoteando cosas que ya desde el punto de vista de ellos, que son bastante ortodoxos y monetaristas, es no un santo andar manoteando esos dólares para pagar deuda o para cumplir con los compromisos de los importadores y demás. Pero además vos mencionabas caídas como la de la construcción o la industria metalmecánica, pero en empresas líderes en el área de alimentos, como Molinos o como Arcor, la caída en valores físicos, no en facturación, sino en valores físicos de unidades, fue de más del 10% del año pasado a este. Y estamos hablando de alimentos y bebidas, no estamos hablando ni siquiera de Procter & Gamble, que puede ser limpieza, tocador y demás. Entonces, evidentemente, la destrucción que hay del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones en el mercado interno es tan fuerte que va a afectar a todas las empresas por igual, y algunas más que otras, como vos bien dijiste, en la construcción, que tiene que ver con decisiones que incluso están influidas por el tema del dólar. Si el metro cuadrado de construcción está altísimo en dólares, porque todos los precios de algunos monopolios y oligopolios que intervienen ahí están en valores delirantes en dólares, como muchos valores de la Argentina, le da espacio a los grandes importadores para decir que el dólar está atrasado en la Argentina, el valor del dólar, y por ende que necesitan una devaluación para liquidar. Hasta acá tenemos un diagnóstico, Juan, que digamos, grandes rasgos más o menos nos deja configurada una postal. La otra pregunta es esta: de acuerdo como el gobierno viene tomando medidas en los últimos días, ¿qué se puede esperar hacia adelante? Porque, es decir, todo esto parece ser que lo vemos, lo presentimos, lo sentimos, lo escuchamos en amigos. ¿Qué hay de expectable como para que haya cierto grado de optimismo, más allá de que nos hablaste sobre el desempleo a futuro? Porque muchos dicen, bueno, se justifica, se terminó, hay que pagar una fiesta, todo esto lo tenemos que pasar. ¿Hay algo de verdad en todos esos argumentos que tiene el equipo gobernante? Lo único que tiene de verdad, y que en realidad es un diagnóstico tramposo, es que la forma en que estaba funcionando la macroeconomía argentina no era estable, no era sostenible en el tiempo. Se venía generando una bola de nieve de muchas cosas que venían incluso desde el macrismo,
desde cuando gobernó el macrismo, y que Alberto Fernández y el equipo económico que estuvo en estos 4 años posteriores no arregló, sino que incluso en algunos casos lo magnificó y lo empeoró. Por ejemplo, el caso de las LELIC y la bola de nieve de la deuda del Banco Central de las LELIC. Entonces, desde ese punto de vista, y con una forma de solucionar lo que es bastante injusta para mucha gente, para gente de clase media, media alta, y no los ricos, se ha ido desarmando en parte esa bola de nieve del Banco Central. Pero le han pasado la cuenta al Tesoro. Y al pasarle la cuenta al Tesoro de los intereses de esa bola, lo que están generando es más ajuste para pagar esa deuda que ahora, en vez de tenerla al Banco Central, que imprime billetitos, la tiene el Tesoro. Entonces, la destrucción del Estado que implica esto va a tener consecuencias muy graves sobre toda la población de la Argentina, no solo respecto de servicios, sino también de actividad económica. Y desde el punto de vista del pesimismo, ¿qué es lo peor que tiene este gobierno? Que cuando alguien dice que las cosas no son como son y se aferra más a la realidad que a lo que quisiera la mente de Milei, Caputo, Sturzenegger y demás, lo echan o lo vapulean mediáticamente o lo descalifican. Eso que implica que el rey desnudo no quiera aceptar que nadie diga ni siquiera que está en short, tiene consecuencias bastante graves respecto de las medidas que pueden llegar a tomar realmente. El impulso que ha tomado la idea del presidente de llamar a licitación para privatizar 10 centrales hidroeléctricas, como también la empresa IMSA, también se conoció ayer de que hubo una delegación de los Estados Unidos visitando algunas delegaciones de fabricaciones militares con el ánimo de que se comiencen a hacer municiones para la OTAN en la República Argentina. ¿Cómo estás viendo todo este proceso y este panorama de internacionalización? Sería aún más profunda de la economía, ¿no? En el área de privatizaciones, concesiones y demás, que está bajo la órbita de Federico Sturzenegger, que para mí es de lo más grave que le ha pasado a este país, en su tercera aparición. Estuvo en el 2001, estuvo con Macri y ahora está con Milei, que además está fascinado y tiene admiración por él. Está lleno de pequeños agujeros tramposos, como por ejemplo algo que estuve estudiando ayer, que es el tema de la omisión positiva del Estado. La omisión positiva del Estado que están reglamentando ahora, que le están dando muchas vueltas, tiene que ver con que si el Estado no dice que algo está mal, tiene que avanzar y tiene que hacer de cuenta que dijo que sí. Esto que tiene cuestiones de omisión positiva, negativa y demás, uno podría pensar que tiene que ver con que Milei, Sturzenegger y compañía están tratando de que los funcionarios se pongan las pilas y respondan en tiempo y forma, en vez de omitir y quedar pegados. Pero si uno está por hacer truchadas al por mayor, con las hidroeléctricas, por ejemplo, con núcleo eléctrico, con Enarsa y demás en esas privatizaciones, gracias, por supuesto, a que vencieron las concesiones de la época del menemismo, de 30 años, y que Alberto Fernández el año pasado, cuando muchas de ellas vencieron, no hizo otra cosa que patearlo para adelante un año, grave, por cierto, lo mismo que hizo con el río Paraná, mal llamada hidrovía. Entonces, esa configuración hace que me haga sospechar que hay funcionarios aliados en el gobierno, o funcionarios que no son aliados, pero que tienen preocupación por quedar pegados, que están pidiéndole al gobierno que arme esto de la omisión positiva para poder hacerse los tontos, por decirlo finamente, cuando todas estas truchadas de concesiones y privatizaciones se hagan y liquiden y loteen el Estado que quiere destruir Milei. Porque no lo quiere solo destruir, también lo quiere rifar y vender. Días pasados, Orlando Ferreri habló de la posibilidad de un plan Bonex. ¿Vos lo estás viendo? Los planes Bonex, como los corralitos y las mega devaluaciones, en general no se planifican. Ocurren cuando el gobierno no tiene más remedio. Eso es lo que pasó tanto en el 89 como en el corralito del 2001, como en las mega devaluaciones en algunos casos, excepto cuando nos castigó Macri por no votarlo en las PASO de agosto del 2019, si no recuerdo mal. ¿Qué podría ocurrir? Que el gobierno efectivamente no tenga plata para pagar la deuda externa y entonces necesite manotear, por ejemplo, los dólares que tienen los ahorristas en los bancos, que los empiecen a sacar porque vean que el Banco Central cada vez está más en negativo y el día que lo vayan a buscar no se los van a dar. Entonces ahí podría ocurrir que le enchufen un bono a todos los que tienen dólares depositados en los bancos, que serán entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, depende del momento que se tome, y con eso financien el pago de la deuda y algunas otras cosas que quieren hacer, como el levantamiento del cepo para que los muchachos se puedan llevar los miles de millones de dólares como se lo llevaron durante el macrismo.
En ese caso no creo que tengan ningún tipo de problema ético de hacerlo. Ahora, es el tipo de cosas que a un gobierno le pega muy mal en su imagen ante, sobre todo la clase media alta, que es la que tiene su sabor, ¿no? Juan, ¿a los industriales los notas inquietos o enojados? A algunos industriales los noto preocupados porque van a tener que cerrar, y a otros industriales los noto decepcionados porque no ocurrió esta famosa recuperación en B corta y porque lo que dicen los libros no se da. Lo cual en realidad es increíble, porque tendrían que haber aprendido a esta altura que los libros están escritos no para desarrollar los países, sino justamente para todo lo contrario. Además son libros que se escriben en los países que se desarrollaron y patearon la escalera, como diría algún gran escritor. Entonces, no creo que estén sorprendidos, porque en realidad lo que tienen es una concepción ideológica del desarrollo que tiene que ver con patearle la cabeza al trabajador. Cuando en realidad lo que hizo el peronismo en general, desde el principio de su existencia, es decirle, muchachos, si los trabajadores no tienen con qué comprarle sus cosas, ¿para qué van a producir ustedes? Porque la salida exportadora no puede funcionar en un país con la escala de la Argentina y con costumbres muy distintas a la que tiene Japón o China. A la oposición al gobierno, ¿la estás viendo con falta de reflejo, con falta de capacidad, con desarticulada o con debates pendientes? A la oposición en general, sin contar al peronismo y el kirchnerismo más fuerte en oposición a las ideas que representa este gobierno, la veo en alquiler. La veo agarrando las migajas, sobre todo algunos gobernadores, y no entendiendo que esas migajas en el contexto del país que plantean estos muchachos no les sirven para nada ni a ellos ni a la población de sus provincias. Una reflexión final de lo que más te preocupa. Lo que más me preocupa es que la gente no está entendiendo las consecuencias de lo que está planteando y llevando a cabo Milei con Sturzenegger, Caputo y Macri. Si la gente lo entendiera, estaría en la calle. Lamentablemente se han comprado el discurso de odio de Milei y el discurso de que el problema es todo de un Estado bobo y de un peronismo que le dio cosas a la gente y que no merecía. ¿Este aletargamiento vos crees que se va a extender en el tiempo o qué tendría que pasar para que esto de alguna manera se despierte, por no decir otra palabra, es decir, donde la paz social esté amenazada? De la clase media para abajo, yo creo que la suba en el desempleo fuerte puede llegar a generar un malestar fuerte, valga la redundancia, que lleve a la gente a las calles. Desde el punto de vista de la clase media alta y alta baja, si les tocan los ahorros, no tengo duda que van a salir a la calle con el despeluque.